La imagen que el mundo entero tiene de París es la de un auténtico sueño. Una ciudad repleta de edificios históricos, obras de arte repartidas por sus calles y encantadoras avenidas por las que la gente elegante pasea sin prisas. Y, admitámoslo, ese lado existe de verdad. Pasear por las orillas del Sena, admirar Notre Dame y saborear un croissant caliente mientras se observa el ir y venir de los parisinos forma parte de la experiencia única que solo París puede ofrecer. Pero no todos son flores, ni croissants recién hechos. Mientras los turistas abarrotan los campos elíseos, se hacen selfies en el Arco del Triunfo o devoran macarons en las galerías Lafayette, hay un París que no suele aparecer en las guías de viaje. Robos, estafas, violencia, prostitución e incluso una especie de crackland. Y, por supuesto, no hay que olvidar a las ratas que circulan libremente por todos los rincones de la ciudad. ¿Está preparado para descubrir la otra cara de la capital francesa? Entonces acompáñenos, porque hoy Bellomundo le va a mostrar los callejones oscuros de la ciudad de la luz. Número 1. Ratas por todas partes. Y ya que estamos, es justo empezar nuestra lista con estos habitantes no tan ilustres de la ciudad de la luz. ¿Recuerda la escena de la película Ratatouille, en la que el simpático y talentoso ratoncito se convierte en chef en París? Pues la realidad de la convivencia entre parisinos y ratas es un poco, o un mucho, menos tierna que en la animación. Escenas como esta, en la que una rata se pasea por todas partes en el metro de París, se sube a los pasajeros dormidos o se engancha a los perros, se han hecho virales en Internet. Sí, están por todas partes y forman parte de la escena parisina tanto como la Torre Eiffel. Y lo más curioso, nadie se asusta ni parece importarle. La relación de París con las ratas viene de lejos. Durante la Edad Media, eran temidas como transmisoras de la peste bubónica, que diezmó miles de vidas. En el siglo XIX, durante el sitio de París en la Guerra Franco-Prusiana, los hambrientos parisinos comían ratas para sobrevivir. Y aunque parezca mentira, en aquella época las curtidurías utilizaban la piel de los roedores para fabricar finos guantes para la élite. Se calcula que París tiene unos 6 millones de ratas, es decir, 3 veces más roedores que personas. Hoy, el ayuntamiento intenta hacer frente a la plaga de otra manera, apostando por la llamada cohabitación pacífica, con medidas de control menos agresivas. Pero lo cierto es que las ratas siguen ahí fuera, dispuestas a aprovecharse de cualquier descuido. Y cuando la basura se acumula, hacen una fiesta. Las huelgas de recogida de basura son habituales en París, y basta un paro para que las calles se cubran de bolsas de plástico, un auténtico paraíso para los roedores. En 2023, una huelga prolongada dejó a los turistas desprevenidos, con escenas sacadas directamente de una película de terror. Algunas calles eran prácticamente intransitables, e incluso zonas turísticas como el Campo de Marte se convirtieron en reductos de roedores hambrientos. Para algunos parisinos, las ratas ya forman parte del paisaje. En muchos cafés y restaurantes es normal ver pasar una corriendo, y los camareros ni siquiera se molestan en disimular. Ante la dificultad de controlar la plaga, París ha ideado una solución insólita, una aplicación para cartografiar los avistamientos de ratas. Funciona como un Waze roedor. La gente puede informar en tiempo real de los lugares donde ha visto una, lo que ayuda al ayuntamiento a orientar las acciones de lucha. En cuanto se lanzó la aplicación, se dispararon las denuncias. Quedó claro que las ratas no se limitan a alcantarillas y callejones oscuros. Están en los barrios más de moda, en el metro e incluso en lugares turísticos emblemáticos. Número 2. Carteristas y estafas por todas partes. Hablemos ahora de un problema que mucha gente ignora hasta que es demasiado tarde. Las estafas que campan a sus anchas por París, especialmente contra turistas desprevenidos. ¿Ha oído hablar alguna vez de los famosos carteristas?
Si ha investigado sobre el turismo en Europa, seguro que este término ha aparecido alguna vez. Se refiere a los carteristas, esos discretos ladrones que, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen con su teléfono móvil, su cartera o su pasaporte. Y en París están por todas partes, sobre todo en los puntos turísticos más concurridos, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los Campos Elíseos, la Catedral de Notre Dame e incluso dentro del metro. La estrategia es sencilla. Observan a quienes están distraídos, normalmente a alguien maravillado con la ciudad, consultando su mapa o su teléfono móvil. Cuando el metro se detiene y se abren las puertas, el ladrón actúa con rapidez, saca lo que sea fácil de coger y huye antes de que la víctima se dé cuenta de lo ocurrido. La puerta se cierra, el tren continúa su viaje, y ahí acaba la historia. Pero las estafas no acaban ahí. También existe el clásico timo de la taza, ese truco callejero en el que alguien baraja una bolita debajo de 3 tazas y reta a los curiosos a adivinar dónde está. Parece fácil, ¿verdad? Pues no. Por todas partes hay cómplices que fingen ganar para atraer a más víctimas. Y al final, el turista siempre pierde, ya sea su cartera o cualquier objeto que los estafadores consideren valioso. Otra estafa muy común tiene lugar en el interior de las estaciones de metro. Falsos inspectores uniformados aprovechan la confusión en lugares concurridos, como la estación que lleva a Disney París. Se acercan a los turistas que no saben exactamente cómo funciona el sistema de venta de billetes y, fingiendo ayudar, cobran tarifas absurdas por liberar el billete. Y quien suba a Montmartre o visite la Basílica del Sacré-Cœur debe tener cuidado con el timo de la pulsera. Un tipo amable se te acerca, te ata una pulsera de hilo a la muñeca y te dice que es un regalo. Parece inofensivo, pero una vez puesta la pulsera, exige dinero para soltarla. Si te niegas, el ambiente puede volverse tenso. ¿Y el consejo para evitar estos quebraderos de cabeza? Evite interactuar con extraños demasiado amables. Número 3. Contaminación del río Sena. Es casi imposible hablar de París sin mencionar el río Sena. Atraviesa la ciudad, embellece las postales y es escenario de románticos cruceros que hacen suspirar a cualquiera. Pero detrás de este paisaje encantador, el río sufre desde hace décadas una realidad mucho menos glamurosa: la contaminación. Y no es de extrañar que, durante décadas, ni siquiera los pies pudieran mojarse en estas aguas, porque estaba prohibido. Hasta que a las autoridades se les ocurrió una audaz idea para los Juegos Olímpicos. Con los Juegos Olímpicos de 2024 a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de París decidió abordar el problema de frente. Se invirtieron millones de dólares para intentar que las aguas del Sena fueran aptas para la natación, ya que algunas competiciones debían celebrarse allí. La idea era tan ambiciosa que la alcaldesa Anne Hidalgo incluso se dio un chapuzón simbólico para mostrar su confianza en los esfuerzos de limpieza. Pero en la práctica, la cosa cambió. Los altos niveles de bacterias, especialmente la temida E. coli, que puede causar infecciones graves, provocaron el aplazamiento e incluso la cancelación de pruebas. Para colmo, algunos atletas que se aventuraron en las aguas enfermaron y algunos fueron hospitalizados, lo que no hizo sino aumentar las críticas y la desconfianza de la población. El problema es que no se pueden resolver décadas de abandono con soluciones a corto plazo. Incluso con mejoras en el sistema de alcantarillado, basta una fuerte lluvia para sobrecargar la red y verter los residuos directamente al río. Y no hablamos solo de aguas residuales. El petróleo, los residuos químicos y toneladas de basura doméstica también contribuyen al problema. Algunos activistas han organizado incluso protestas, burlándose del proyecto de limpieza y calificando la situación de baño de ilusión. Al fin y al cabo, bañarse en el Sena
sigue siendo un riesgo que no merece la pena correr. Número 4. Cracolandia, París. Si cree que solo ciudades como São Paulo o Los Ángeles se enfrentan al problema del consumo de drogas a gran escala, será mejor que se prepare. París, la ciudad de la luz, también tiene su propia versión de Cracolandia, y la realidad allí es aterradora. Y si aún no lo has comprobado, tenemos 2 vídeos imperdibles que muestran el lado oscuro de las grandes ciudades. El lado oscuro de São Paulo, donde desvelamos los entresijos de la Cracolandia paulista, un verdadero campo de guerra contra las drogas. ¿Y cómo es ser pobre en Estados Unidos? El empobrecimiento brutal de la clase media, que muestra el devastador escenario de Skid Row, la región donde miles de personas viven en chabolas, inmersas en la pobreza, las drogas, la prostitución y la violencia. No te vas a creer lo que encontramos allí. Pero volvamos a París. Lugares como Porte de la Chapelle y Porte de la Villette, en el norte de la ciudad, se han convertido en auténticos centros de concentración de toxicómanos. La escena es escalofriante. Calles invadidas de gente que deambula entre la basura, consume crack al aire libre y duerme en tiendas improvisadas. Y todo esto ocurre ante los ojos de parisinos y turistas, que a menudo ni siquiera se dan cuenta de que existe este lado oscuro de la ciudad. La policía incluso intenta tomar cartas en el asunto, organizando grandes operaciones de limpieza para retirar los puestos y dispersar a los consumidores. Pero unas semanas después, vuelven a ocupar nuevos espacios y crean un efecto dominó que parece no tener fin. Y el impacto en la vida de los residentes es enorme. Hay constantes denuncias de robos, amenazas e inseguridad, por no hablar de los comercios locales, que sufren por la caída del tráfico. Y lo peor de todo, muchos dicen que el gobierno está más preocupado por ocultar el problema que por resolverlo. ONG y activistas critican las operaciones policiales como acciones para el espectáculo, ya que no existen políticas públicas eficaces para ofrecer tratamiento y reinserción social. Número 5. Personas sin hogar y tiendas de campaña en las aceras. París es caro. Esta frase puede sonar obvia, pero para muchos, el coste de la vida en la ciudad de la luz no solo es alto, es insostenible. En varios puntos de la ciudad, sobre todo cerca del río Sena, grandes avenidas e incluso en zonas céntricas, tiendas de lona y plástico conforman el escenario de quienes han perdido la batalla contra los precios desorbitados. Estos campamentos improvisados albergan una mezcla de historias y dificultades. Por un lado, hay inmigrantes ilegales que llegan a Francia en busca de una vida mejor y acaban sin tener dónde quedarse. Por otro, hay franceses que, por diversas razones, desempleo, problemas económicos o crisis personales, simplemente no pueden seguir el ritmo de una de las ciudades más caras del mundo. A pesar de la labor de las ONG que ofrecen comida, cobijo y en algunos casos intentan ayudar a la reubicación social, lo cierto es que el problema es mayor de lo que las iniciativas pueden resolver. El gobierno local, sin embargo, parece ver a estos sin techo de forma selectiva. Durante la mayor parte del año, son prácticamente invisibles. Pero basta un gran acontecimiento, como un desfile de moda o los recientes Juegos Olímpicos, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y como en el caso de Cracolandia, es entonces cuando se produce el movimiento conocido como limpieza. Se retiran las tiendas, se desaloja a los residentes, y el problema, aunque no se soluciona, se aleja de los ojos de los turistas y las cámaras de televisión. Número 6. Prostitución y tráfico de personas. ¿Sabe qué más nos sale en la televisión? Las zonas donde la prostitución es muy visible. Zonas como el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes, que durante el día son encantadores parques para hacer picnic y pasear. Por la noche se convierten en auténticos centros de prostitución, y a menudo con historias relacionadas con la trata de seres humanos.
Estas zonas acaban siendo ignoradas por la mayoría de los turistas, ya que pocos se aventuran por allí de noche. Pero para quienes conocen la realidad, la situación es alarmante. En medio de la penumbra hay mujeres, muchas de ellas víctimas de redes criminales, que intentan sobrevivir. No es raro oír denuncias de explotación extrema, violencia física e incluso presencia de menores, lo que pone de relieve la gravedad del problema. Las ONG y los grupos de defensa llevan años denunciando las condiciones inhumanas a las que se enfrentan estas personas. A menudo viven en un ciclo de casi esclavitud, controladas por proxenetas y amenazadas a diario. A pesar de algunas iniciativas para combatir el problema, las acciones son limitadas e insuficientes para desmantelar las redes que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena. Número 7. Aumento de la delincuencia. A pesar de seguir siendo considerada una de las capitales más deseadas del mundo, los índices de criminalidad en la capital parisina han ido en aumento, y las cifras no mienten. En 2002, París registró más de 300.000 incidentes de delitos menores, como hurtos y robos, mientras que los homicidios aumentaron un 8%, la violencia sexual un 11% y los robos violentos con armas un 2%. Un ejemplo reciente y estremecedor de ello ocurrió en noviembre de 2014, cuando una maquilladora brasileña de 25 años denunció que había sido víctima de un brutal robo e intento de agresión sexual en París. Se alojaba con 2 amigas en un piso alquilado a través de Airbnb cuando, la última noche del viaje, la vivienda fue invadida por 7 hombres armados. La invasión se produjo cuando las víctimas, creyendo que una amiga regresaba al piso, abrieron la puerta y fueron sorprendidas por 7 hombres armados. El grupo entró gritando y les agredió físicamente con bofetadas, puñetazos e incluso disparos. En medio del caos, uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una pistola mientras intentaba calmar la situación, mientras que otro fue amenazado de muerte por uno de los invasores, que incluso apuntó el arma en su dirección. El momento más desesperado fue cuando los delincuentes intentaron arrancar la ropa a las 2 jóvenes. Afortunadamente, la inesperada llegada de la tercera amiga, que empezó a llamar varias veces, asustó a los atracadores. Abandonaron el lugar a toda prisa, llevándose teléfonos móviles, tarjetas, dinero en efectivo, unos 900 euros y otros objetos personales de las víctimas. Pero el trauma no acabó ahí. Desesperadas, las jóvenes corrieron a la estación de metro más cercana para pedir ayuda. Una mujer que presenció la situación llamó a la policía, que las llevó a la estación. Allí, las víctimas se enfrentaron a otro tipo de violencia, los prejuicios y la falta de empatía de las autoridades francesas. Según la joven, la policía las trató como sospechosas y no como víctimas. Durante el interrogatorio, cuando encontraron medicamentos ginecológicos y preservativos en sus maletas, insinuaron que eran prostitutas. Por si fuera poco, cuando regresaron al piso tras los exámenes forenses, fueron expulsadas por el propietario, que alegó razones de seguridad para cancelar la reserva y echarlas. Por desgracia, no se trata de un caso aislado. Hay muchas otras denuncias iguales o peores que la de las brasileñas. Número 8. Prejuicios y xenofobia. Aburridos, entrometidos, engreídos. Esa es la fama que tienen los parisinos. ¿Y sabe lo más gracioso? Incluso los franceses de otras regiones piensan eso de ellos, pero el problema va más allá de la antipatía o la falta de sonrisas cordiales. El racismo y la xenofobia son problemas muy reales en la capital francesa. De hecho, para ser justos, los franceses en general no tienen muy buena reputación en este sentido. Un informe de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, CNCDH, revela que, en 2022, el índice de tolerancia en Francia era inferior a 70 en una escala que llega hasta 100. Es una mejora con respecto a años anteriores,
pero está lejos de ser ideal. Ahora bien, como metrópolis, los problemas de París acaban destacando más que en el resto del país. En la ciudad, los más afectados por los prejuicios son los magrebíes, árabes del norte de África, los musulmanes, los negros y los gitanos. Estos grupos se enfrentan a todo: miradas, dificultades en el mercado laboral, discriminación cotidiana y, en los casos más extremos, violencia física. Para hacerse una idea de la intensidad y gravedad de estos prejuicios, en diciembre de 2022, un atentado conmocionó la ciudad. Un hombre irrumpió en un centro cultural kurdo y mató a 3 personas por odio a los extranjeros. Para quien no lo sepa, los kurdos son un grupo étnico repartido por países como Turquía, Irak y Siria. Muchos abandonan su tierra natal a causa de conflictos y persecuciones y buscan refugio en Francia. Pero, como demuestra este caso, no siempre reciben la acogida que esperaban. Incluso con toda la diversidad que ofrece París, los prejuicios siguen siendo una sombra que la ciudad de la luz no puede aligerar. Y así concluye nuestro recorrido por este lado menos glamuroso de París. Pero ahora queremos conocer su opinión. ¿Qué le ha parecido conocer esta otra cara de la ciudad? ¿Le ha sorprendido alguna de estas historias o ha cambiado su visión del lugar? Y no lo olvide, suscríbete a Bello Mundo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre destinos increíbles y las realidades que las guías de viaje dejan fuera. Muchas gracias y hasta la próxima.